¿Cuánto confían en el Señor? Pero hay un punto que tenemos que confiar totalmente en Él. ¿Cuánto creen eso? ¿Sí? Bueno, vamos a compartir la palabra, está en Jeremías 17, 17:7. Cristo, gloria a Dios. Bueno, eh, acá Jeremías 17:7, hermosa la palabra que estaba ahí en los estados. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Esa es la bendición de confiar en Dios. Dios nos está hablando en estos tiempos de confiar en Él, de permanecer en Él, de mirarlo a Él, ¿sí? De poder mirarlo a Dios a pesar de las situaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan la palabra, el extremo más grande, creo, de un ser humano, la palabra de Job? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se compartió hace poquito acá? ¿Sí? ¿Cuántos sabían la palabra de Job? ¿Le escucharon o no? ¿Por allá? ¿Alguno le escuchó? ¿Sí? ¿Por acá? Vieron que a veces la leemos muy por arriba. Pero ¿saben cuándo nos identificamos con la palabra? Cuando estamos pasando alguna situación así. Ahí es cuando nos identificamos con la palabra de Dios, con las personas que pasaron eso. ¿Cuántos dicen amén? Mire, uno es consciente de lo que pasó Job. Perdió 10 hijos. No sé si acá hay algún papá, alguna mamá. El papá y la mamá saben lo que es un hijo. ¿Ah? Job perdió 10 hijos, pero mire lo que dice acá. Bendito el varón que confía en Jehová. Es decir, el primer beneficio que es bendito. La bendición de Dios es lo que necesitamos todo. Y la bendición de Dios viene de Dios, viene de nuestra confianza en Él. Es provista por Él. No tiene una explicación. Por eso nosotros debemos confiar en Dios en todas nuestras áreas. Como decía hace poquito el maestro Luis, no sé si lo escucharon, que el Señor reine en todas nuestras áreas. Eso es confiar en Dios. Bendito el varón que confía en el Señor, que entregó su corazón totalmente a Dios. Y es una decisión. ¿Sí? Es una decisión. Y en todas las áreas. En las áreas emocionales, como jóvenes, en algún momento éramos adolescentes, pero buscábamos a Dios y en lo sentimental nos costaba esperar en Dios. O yo era el único. ¿Se acuerda quién hacía así cuando hacía un chiste? El hermano Gigi. ¿Hay alguno que le cuesta con los sentimientos o no? ¿Hay alguno que le cuesta con los sentimientos y las emociones? Ya somos dos. Por eso dice, bendito el varón, y acá, ¿la sumamos a las chicas o no, Romy? ¿Sí? Las chicas esperan en Dios, no hay problema. Los varones somos los que nos cuesta esperar. Como esa canción, ¿cómo era? ¿Será de la escuelita? No sé. ¿Será de arte y danza? No, no.
Muchas chicas que sirven al Señor en arte y danza, ahorita pasé por ahí lleno, ¿no? Todos tenemos necesidad. ¿Y saben qué? Esa necesidad la puso Dios. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que hizo Dios es bueno. Entonces, ¿por qué hay cosas malas si lo hizo Dios? Porque ahí se metió el enemigo, el diablo. A veces me pasa en la casa de oración, ahí en mi casa, que a veces llegan algunos personajes nuevos. No sé si le pasó alguna vez, o tal vez. Y de paso recibimos a los que han venido por primera vez, si hay alguno, un fuerte aplauso. O todos nacimos en la iglesia. Salvo Ezequiel, como decía el otro día, que nació ahí, casi en la cúpula, ¿o no, Ezequiel? Con la mamá ahí. Miren lo que confían en Dios. Yo escuchaba el otro día, lo escuchaba Ezequiel, que en un momento compartía el testimonio, y es cierto, ¿cuántas veces en la vigilia, escuchen esto, vigilia fría, si no, no es vigilia de Medea. Cuando hace calor no es vigilia de Medea. Vigilia fría. Gracias a Dios Ezequiel y Rubén siempre se portaron bien. ¿Qué dicen ustedes? Una vez me contaron a mí, estaba el grupo de Scout, porque el Ezequiel y Rubén estaban. Uno decía, más terrible que Rubén no creo que nadie venga. Es como la final de Holanda. Más que el partido de Holanda no podemos sufrir. Y después vino el partido con Francia. Después de Rubén vino el Ezequiel. No, me acuerdo un testimonio que Rubén en ese tiempo, yo lo conocí más Rubén, que es más grande que Ezequiel, y era terrible cómo se portaba. Por eso digo lo de la mamá, porque la mamá siempre estaba ahí en la vigilia, confiando en el Señor. ¿Ah? Por eso confiar en Dios es tener fe. Amén. La mayor muestra de confianza es tener fe. Y yo me acuerdo que ahí la mamá los tenía. Creo que oraba con un ojo la mamá porque andaban por todos lados. Como Normita que siempre está en las vigilias. Y hay una anécdota de Rubén que estaba en el escabo así y todos lo trataban. Claro, hay algunos que los tenés que controlar más que otros. Hay algunos que se portan bien, pero hay algunos que tenés que estar viendo. Y cuando decía, ¿dónde está Rubén? Y en un momento, en ese tiempo estaba a cargo la hermana Estela, Walter, varios así, Walter Nieva, y estábamos ahí al lado de la rampa de liberación, y lo agarran a Rubén así, no se podía mover, porque no sé qué le quería decir a uno. Y lo agarran así y dice, ya está. Y viene corriendo uno de la rampa de liberación, corriendo así, y dice, bueno, lo tenemos Rubén, y hace Rubén. Tiró el pie así, se tropezó el chico y cayó. No había forma. Pero esa es la confianza en Dios. La confianza en Dios viene peleando la buena batalla de Dios. ¿Es fácil? No. Pero Dios nos garantiza que somos más que vencedores. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que somos más que vencedores en Cristo? Ah, el diablo fue derrotado. Usted recuerde eso. Porque esto es una batalla. El diablo muchas veces nos va a hablar a la mente. Y hasta va a usar versículos bíblicos. Recuerde la palabra del domingo. El diablo conoce la Biblia, pero no la obedece. Cuidado. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos confiar en Dios en todo momento. Porque muchas veces el diablo nos acusa y tal vez tiene razón, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de gracia y misericordia, que si le pedimos perdón, podemos recibir la gracia de Dios y ser perdonados de nuestros pecados. Y volver a comenzar. ¿Cuánto creen eso? ¿Lo creen? Yo también lo creo, lo estoy viendo en un joven que le costaba, iba y volvía. Pero nosotros tenemos que estar llenos del amor de Dios. ¿Qué tenemos que estar? Ser como el padre que vino el hijo pródigo y no le sacó nada en cara. Y a veces cuando le decimos algo, a veces a alguno es para ayudarlo. No hay nada en nuestro corazón. Me pasaba con este joven. Y hoy está llenándose del Espíritu Santo de Dios, le está sirviendo al Señor, predica del amor de Dios y se da cuenta que aún los no de Dios en los momentos justos son porque el Señor nos ama. El Señor nos ama.
A ver, diga usted, el Señor me ama. A ver, ¿se anima? El Señor me ama. ¿Lo cree o no? ¿Sí? Y acá, mire qué tremendo, qué importante que es la bendición. Dice, bendito el varón que confía en el Señor. Ahora, ¿tiene que ser grande o puede ser chico? Por ahí. ¿Uno puede confiar siendo chico? Acá están los más grandes, ¿no? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios va tratando con nuestro espíritu. ¿Sí? Siempre es bueno saber esto. Para Dios no hay edad. Fíjense, estamos en la reunión de jóvenes, pero es reunión para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? ¿Sí? Entonces, hay bendición. Mire que el diablo sabe cuando hay bendición. ¿Se acuerdan? A mí me sorprendió mucho, no lo busque, yo lo voy a leer. En Job 1:9 respondió Satanás a Jehová diciendo, y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si alguien tiene una versión popular, lo podemos leer. Dice, y dice el diablo, le dice a Dios, no le ha acercado alrededor a él, y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire que el diablo, hablando de la bendición de Dios, el diablo sabe bien, conoce todo lo espiritual, sabe lo que es bendición de Dios. Ahora el tema es que nosotros tenemos que saber cuál es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no a nadie tristeza con ella. Añade a nuestra alma, a nuestro espíritu, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, el amor de Dios. ¿Cuánto creen eso? Esa es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios puede venir en el momento que menos uno lo espera, porque está confiando en Dios. Por eso acá dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos confían en el Señor? O le damos una ayudita al Señor por las dudas. Mire que a Dios no le hace falta ayuda. ¿Qué dice usted? ¿Hay que ayudarlo al Señor? Él puede hacerlo todo bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Tenemos que confiar en Dios totalmente. Le digo porque a mí me pasa. Y a veces Dios nos lleva a situaciones que escapan de nuestras manos, que ya no podemos. ¿Para qué? Para que confiemos plenamente en Dios, para que sepamos que el único que nos puede librar de una situación es Dios. No es nuestra sabiduría ni nuestro conocimiento, sino la gracia de Dios en nuestras vidas, para que nosotros sepamos que Él puede ayudarnos en toda situación y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted lo cree? Todo lo podemos, dígale, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Apláudalo, todo lo podemos, todo. Para que sufra el diablo, Él sabe lo que es la bendición. Por eso no quiere que llegue a nuestras vidas. La bendición es la que, mire, la bendición trae paz, hermano. Y la bendición, ahí dice, sus bienes han aumentado. Pero no es solamente dinero. Puede ser. Dios nos prospera, nos bendice. Pero la bendición es espiritual. Es gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Es fortaleza. Es amarlo a Dios, pase lo que pase. Como Job. Job era bendito por Dios. Pero ¿saben qué? Dios lo quiso bendecir más a Job todavía. ¿Cuántos están conmigo? Qué maravilloso. Dios nos ama. Dice Job en una parte, Job más que nunca estuvo cerca de Dios después de esa situación. No había forma de no estar cerca de Dios. ¿Sabe que cuando pasan esas cosas nos damos cuenta que no somos nada?
Y es bueno saber eso, no es malo, es sabiduría. Porque cuando tenemos sabiduría, el diablo no puede venir a tentarnos con cualquier cosa. Debe crecer la sabiduría en nosotros. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso Job era sabio. ¿Cuántos que dicen amén? Ah, qué maravilloso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué maravilloso. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mire lo que es la bendición de Dios. Está hablando de que pase lo que pase, venga lo que venga, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Escuchó eso o no? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni algo emocional, ni la peor noticia. Esa es la bendición de Dios. Nada nos podrá hacer dudar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y está relacionado, miren lo que dice, con dar fruto. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tenemos que dar? Ese es el propósito de Dios. Tenemos que dar fruto. Y Dios quiere formar en nosotros un carácter. El carácter de Cristo. Un carácter poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Un carácter de valentía para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos quiere dar el Señor, porque somos más que vencedores en Cristo. Él venció y nosotros hemos heredado eso. Está para cada uno de nosotros. Solamente debemos confiar plenamente en Dios y seremos más que vencedores en todo momento y en toda situación. Y podemos someter toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Dice su palabra, no dejaremos de dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Mire que Job no dejó de dar nunca fruto. Aún en el momento más difícil. Esa es la bendición de Dios. Por eso no la cuantifiquemos a la bendición de Dios. Conozcamos la bendición de Dios. Sepamos cuál es la bendición de Dios. Esperemos la bendición de Dios. Amemos la bendición de Dios. Busquemos a Dios para que Él nos ayude a ver la bendición de Dios. Todos la necesitamos. Amén. ¿Cuánto la necesitan? ¿Sí? Y miren lo que dice. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Recién cantaba Dani ahí, que Dios levantará nuestra cabeza. ¿Cuánto necesitan que Dios levante nuestra cabeza? ¿Ah? Para poder alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Para eso Dios levanta nuestra cabeza. Para ayudarnos a recordar el propósito que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? El propósito que tenemos cada uno de nosotros. Para eso quiere Dios levantarnos la cabeza. Para que podamos llevar fruto. Para que podamos hacer lo que Dios de antemano, dice la palabra, preparó para que cada uno de nosotros anduviésemos por eso. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere darnos poder para la gloria de Dios. Amén. Dios quiere darnos autoridad. Dios quiere darnos fortaleza. Dios quiere que confiemos totalmente en Él. Fíjense en Mateo 25.
Cristo. Acá el Señor nos está hablando de los frutos. Bendito el varón que confía en el Señor. ¿Sí? El que confía en el Señor se la juega por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le cree a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le cree al Señor. Le cree a lo que dice su palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él concederá. Y Él concederá. ¿Hay petición en nuestro corazón? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Pero hay una bendición para cada uno de nosotros, para los jóvenes, para mí. La bendición de Dios es la que llega a nuestras vidas. Y acá el Señor nos habla de dar fruto. Y nos habla de que debemos tener un carácter. Por eso, cuando empezamos a confiar en Dios, en nosotros hay un carácter, hay una autoridad, pero no contra las personas, sino contra el enemigo. ¿Sí? Contra las tentaciones, contra nuestra carne. ¿Sí? Empieza a haber un dominio propio en nuestras vidas. Empieza a formarse el carácter del Señor. Empezamos a acudir al llamado de Dios. ¿Sí? Empezamos a obedecer a Dios. Porque, recuerde, bendito. Y la bendición viene por la obediencia. El otro día el maestro Luis decía una frase hermosa. No hay mayor adoración que la obediencia. ¿Cómo dice la frase? No hay mayor adoración que la... Vamos de nuevo. No hay mayor adoración que la obediencia. A su vez el Señor en su palabra dice, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Cuidado que el diablo no nos engañe. Podemos servir, pero estar en desobediencia. Y a Dios le agrada la obediencia porque la obediencia trae bendición. Amén. Por eso debemos buscar a Dios. Y el Espíritu Santo vino para recordarnos. Y el Espíritu Santo vino para guiarnos. El Espíritu Santo vino para que hagamos su voluntad, para que estemos en obediencia, para que todas las bendiciones lleguen en nuestras vidas. Y como decía el mismo diablo, tú lo has bendecido, por eso todo ha crecido en él. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios, la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren amar a Dios sobre todas las cosas y serle fiel y confiar en el Señor? Esa es la mayor bendición, amarlo a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor habla de una actitud del corazón de nuestras vidas, de demostrarle que lo amamos. Por eso en Mateo 25, 14 en adelante habla de la parábola de los talentos. Pero quiero tomar un versículo nomás de ahí. Porque recién la palabra nos decía en Jeremías, bendito el varón que confía en el Señor. Pasará el tiempo, pasarán los momentos, como el siervo nos enseña muchas veces, que hay momentos de abundancia en lo espiritual y hay momentos que, miren, no hay nada de abundancia. Es como dijo alguien una vez, como las estaciones del año. A veces parece que Dios está lejos, que no lo sentimos, que se ha olvidado. ¿Le pasó alguna vez? ¿Le pasó alguna vez? A mí me pasó. Por eso, bienaventurado el varón que confía en el Señor. Confiar y tener fe es cuando no vemos nada. Cuando que parece que las promesas de Dios ya no están. Imagínese Job. Todo lo que le pasó. Y él pensaba en su corazón. Y los pensamientos, Dios quiere reinar en eso. Pero él confiaba en el Señor. Por eso dijo en un momento, porque aún la última prueba que llegó sobre su vida fue su cuerpo, fue su piel.
que ya estaba enfermo y a punto de morir. Y él nunca perdió la confianza en el Señor. Llegó a decir, aunque Él me matare, en Él confiaré. Por eso, mire lo que tenemos que confiar en el Señor. Mire cuánto tenemos que crecer en la confianza en Dios. Porque tal vez vendrán tiempos de lucha y de dificultad. Van a venir. Pero si el Señor está con nosotros, si estamos plantados junto a las aguas, somos más que vencedores. ¿Cuánto lo cree usted? Amén. Y acá el Señor compara, mire, el reino de los cielos con la parábola de los talentos. Y el Señor quiere en nosotros formar un carácter, una actitud de ser valiente. ¿Saben quiénes son los que confían en el Señor? Los que son valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Que siguen al Señor. Que lo van a seguir. ¿Se acuerda que cuántas veces cantábamos esa canción? Nada, Señor, me apartará de ti. ¿Se acuerda o no? Quiero decirte, nada, Señor. ¿Lo cree usted? Nada nos tiene que apartar de Dios. Y acá el Señor, en la parábola de los talentos, en el versículo 23, leo del 22. Recuerden que eran 5 talentos. Después, ¿cuánto eran? Hay muchos maestros del IBM acá, ¿eh? ¿Cuántos talentos eran? 5, después 2 y después 1. Miren lo que dice el versículo 22. Lo compara con el reino de los cielos. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto le están sirviendo al Señor? ¿Cuánto le están siguiendo al Señor? Cueste lo que cueste, ¿eh? Amén. Nos fortalecemos en el Señor. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El que había recibido 1. ¿Cuántas cosas o para qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros? Pensemos. Tal vez nos cuesta. Tal vez nos cuesta entregar algo de nuestras vidas. Tal vez como joven nos cuesta esperar en Dios. ¿Es fácil? No. Los que confían en el Señor serán benditos, ya tienen la bendición. La bendición llega. Es bendición de Dios. Es lo mejor, ¿sí? Y acá el Señor compara el reino de los cielos. Compara la confianza de alguien con Dios. El Señor hablaba por parábola para que entendamos cómo es el que confía en el Señor. No es que es el mejor, no es el que nunca se equivoca, pero sí tiene una actitud, tiene fe. ¿Cuántos tienen fe? Tiene confianza en el Señor. Le sirve al Señor. A veces con pocas fuerzas. Por eso venimos y nos congregamos, porque a veces tenemos poca fuerza, pero el Señor renueva nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor dijo,
aunque venga el calor, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No te quemarás. Yo siempre estaré contigo. Yo estaré contigo hasta el final. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Y acá el Señor, al que le había dado uno, Él le dice, yo sabía que eres hombre duro. Eso quiere hacer en nosotros el Señor. Formar la personalidad del Señor, de confianza. El Señor le dijo, tú sabes que yo cosecho donde no he sembrado, le dice. Oh, mire esa fe. ¿Cuántos creen que van a recibir aún lo que no ven? ¿Cuántos creen que van a cosechar aún lo que no ven? ¿Cuántos creen que Dios le va a dar la victoria aún de lo que no ven? Que está todo perdido, tal vez en el barrio, en su casa, en su familia. ¿Cuántos creen que van a cosechar? Porque esa es la fe que Dios quiere, que tengamos esa actitud, que le sigamos al Señor aún cuando no vemos, porque vamos a cosechar antes que sembremos para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo creen de verdad? Mire lo que le dijo el Señor. Tenés que cambiar la actitud. Porque al Señor le gustan los valientes, como le vuelvo a decir, no los que nos salen todas bien, sino los que le siguen al Señor. ¿Cuántos le van a seguir al Señor? ¿Hasta el final? ¿Sí? Y Él nos va a fortalecer. Y el Señor le dijo, tienes que cambiar la actitud. Tú sabes que yo siembro, cosecho aún donde no siembro. Ese es el carácter de nuestro Dios, siempre para adelante. Tenemos que seguir siempre para adelante, confiando en el Señor, haciendo su voluntad cada día, mirándolo, siendo sinceros con Él, buscándolo de todo corazón, confiándole en Él, agradándole, buscándole de corazón. No importa lo que pase alrededor, agradándole a Él cada día, y Él nos sostendrá, y Él nos guardará de todo mal. ¿Cuánto creen eso? ¿Lo cree de verdad? ¿Lo cree de verdad? Apláudalo fuerte entonces. Créalo, créalo. No es fácil, pero se puede. Eso está en cada uno de nosotros, mi hermano. Y eso tenemos que, por eso el Señor dice que debemos ver los buenos ejemplos. Amén. Qué maravilloso. Y acá dice el Señor, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Miren la actitud que tenemos que tener. Por ahí sentimentalmente nos pasa. Yo cuando era jovencito iba al colegio también. Y a los varones nos gustan las chicas. ¿Sabían las chicas o no? ¿Sabían que a los varones nos gustan las chicas o no? Pero el Señor tiene una bendición para cada uno, ¿o no? ¿Qué dicen por acá? A ver, lo de Calera, ¿qué dicen? Están bendecidos los de Calera. Esa es la batalla día a día, en cada momento. No es que no tengamos, si no sería fácil. Ahí veíamos Jeremías, podemos tocar, tal vez muchos, eran personas como nosotros. Jeremías no le salía una, es decir, donde iba, lo corrían, lo apedreaban, no sé si lo apedreaban, pero en un momento lo tiraron en un pozo, escuchen esto, en un pozo ciego, 30 metros, con lodo, y lo tiraron ahí. Por eso nosotros tenemos que pensar. A veces leemos, decimos, no, bueno, ¿saben lo que es eso? Jeremías dijo, bendito el que confía en el Señor. No era fácil, pero Dios honra a lo que le honran a Él. Y le tiene una corona en los cielos para la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos seguir adelante, porque esperamos el galardón más grande, que nada ni nada nos puede dar eso aquí en la tierra. Lo que nos espera es más grande que todas las cosas. Por eso debemos seguir adelante y no perder de vista, porque ese es el galardón que esperamos, que es la vida eterna. ¿Es así? Es la vida eterna. No nos olvidemos.
Todos necesitamos ser ministrados por Dios cada día a través de su palabra. Dios es tan bueno que está cerca de nosotros hablándonos. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos. Porque estamos todos, Yo estoy en el negocio renegando con mis queridos clientes. Y también tenemos que tener cuidado, porque yo empecé con un negocio en el garaje. Siempre todos los negocios empiezan en el garaje, ¿no? En algún lado guardamos el auto. En el garaje. Después, hoy que tengo el negocio, digo, ¿a dónde tenía las cosas? Iba a buscar los juguitos. ¿Sabe? ¿Le gustan los juguitos congelados o no? El Minjo, 3 sabores. Le digo cuánto lo vendo, así van a comprar, ¿no? Después tengo uno largo, así más barato. Hay que tener la alternativa. Iba a buscarlo. Hermano, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos que dicen eso también? Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Dios es el mismo Dios de Job. ¿Cuántos creen eso? Solamente que el Señor dijo, no hay otro como Él. ¿Saben lo que diga Dios eso? No hay otro como Él. Él me teme de verdad. Tiene errores, tiene miedos. Porque Job decía, me vino lo que yo temía. ¿Saben cuánto miedo tenemos? Yo tengo miedo y muchas veces son momentos difíciles, pero aún Dios está ahí esperando que yo confíe y Él me sacará. Y cuando me saque yo le voy a poder decir a alguien, Dios me sacó, confía porque Él me sacó. Yo no podía más, pero Él me libró y me dio la libertad para la gloria de Dios. Él lo hizo, no fui yo, Él lo hizo. Es Él el que lo hace. Y esa es una experiencia. Por eso Dios quiere que tengamos experiencia. Lo que nos va a mantener en el camino de Dios son las experiencias con Él. Por eso Dios quiere cambiar nuestra actitud, no escondernos. Es preferible que nos golpeemos, que nos cueste, pero esa es la actitud que a Dios le agrada. Porque Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario. Dijo, ¿quién irá por nosotros? Y el Señor dijo, yo iré y moriré por todos. Eso le agrada al Señor. Los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Los valientes, que sigamos adelante, siempre por amor a Dios. El amor va más allá de la condición, así como Dios nos ama incondicionalmente. Aun cuando fallamos, Dios nos ama. El que cosecha las cosas somos nosotros, ¿entienden o no? ¿Sí? ¿Dios lo amaba al hijo pródigo? Sí. Pero el que sufrió hasta llegar a comer comida de cerdo fue él por la desobediencia. Pero Dios nos ama. Y también nosotros debemos aprender a Dios, a amar a Dios incondicionalmente. Por más que nos dé o no nos dé. ¿Y saben cuándo superamos la prueba? Cuando aprendemos a decirle, Señor, si me das o no me das, te seguiré. Voy a amarte, voy a confiar en ti. Y ahí es cuando empezamos a crecer en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad? Gloria a Dios. ¿Estamos bien con el tiempo? Vamos a ir cerrando. Le contaba un testimonio del negocio. Cada cosa que pasó en el negocio. Creo que lo hice más grande no para vender más, sino por la comodidad. Porque tenía el freezer en una pieza. Tenía una heladera en otra. Cada vez que tenía que vender un juguito salía así, no volvía más. Después iba al baño y volvía. Cuando vuelvo, alguien me estaba sacando plata del... Gloria a Dios, es autoservicio, le digo yo. Sáquenlo. Una vecina muy amada. ¿Y saben qué? Yo estaba más lleno del Espíritu Santo. No le dije nada. Dios me hizo, ¿por qué? Porque Dios me enseñó que antes que el negocio, que antes que el trabajo, que antes que todas las cosas están las almas, que Dios las ama y el propósito de Dios. Yo en el negocio lo tengo no solamente para vender, sino para que alguien pueda conocer a Dios y salga del pecado como yo estuve. Porque cuando yo era chico le sacaba alfajores a la mujer de la vuelta de mi casa. Así que lo que uno siembra, Señor, ya coseché todo. Y en mi casa no me lo habían enseñado, ¿eh?
¿Será que somos de naturaleza pecaminosa? ¿Se dan cuenta que todos debemos ser transformados? Pero, ¿y sabe usted que de ese negocio, me acuerdo que estaba ahí y alguien entró y me dice, no siga más con el negocio. Esto no te va a hacer, no te va a dar para vivir. Che, yo digo, el diablo también habla, ¿eh? Me tiró por abajo, yo estaba chocho, yo le creía a la bendición de Dios. ¿Usted le cree a la bendición de Dios? Cuando Dios le habla, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, ¿usted le cree? Porque Dios bendice al que le cree y que confía en Él, Dios lo va a bendecir para la gloria de Dios. ¿Usted cree eso? Usted créale a Dios, no dude, créale a Dios, Dios lo va a bendecir, pero solamente que usted le sea fiel a Dios como lo fue Job. A pesar que tenía todo, lo primero de él era el Señor. Por eso dijo, el Señor me dio, el Señor me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No dependo de lo que tengo, dependo de lo que Él es para mí. Él es mi Salvador, mi Redentor, mi roca fuerte. Él es todo para mí. Él es el que me da la vida. Él me dio todo. De nada mío no es nada. Nada es mío. Todo es de Él. Es de Él todo. Por eso te adoro, Señor. Por eso te alabo. Gracias por la vida. Gracias por todo. No soy algo por eso. Soy algo porque tú me miraste, me perdonaste. ¿Quién soy yo, Señor? Qué hermoso. Así debemos mirarlo a Dios. Póngase de pie en esta noche, sin perder esta actitud. Sin perder esta actitud.